¿ya? ¿Cómo podríamos acelerar el emprendimiento basado en la innovación en el Perú y sus regiones? Eso es lo que tienen que responder de forma grupal. Arman un documento y lo ponen en su foro de forma grupal, ¿ya? Por favor, en la participación, en el archivo que suban o en la participación que pongan, tienen que poner los integrantes del grupo, porque si no, no vamos a poder identificarlos. ¿Estamos? Ahora sí, ¿alguna pregunta, Roy? Roy, ¿alguna pregunta? Estás con la mano levantada. No, ingeniero, eso sería ya la respuesta que le digo. Ya, Gracias. perfecto. Ya, entonces vamos a empezar, ¿ok? Miren, jóvenes, voy a adelantarles un poco la situación. El tema es de que como este curso se llama Iniciativa Empresarial, ¿sí? Y está prácticamente orientado a estudiantes que no necesariamente tienen preparación en ciencias de la empresa. eh, a la larga lo que ustedes tienen que presentar es un pequeño plan de negocio, ¿ya? Por eso es que es importante que ustedes trabajen en equipo, ¿ya? Y encuentren una dinámica que pueda soportar el desarrollo de ese trabajo, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con nuestra sesión número 2. Al finalizar usted esta unidad, que obviamente hoy, ustedes van a ser capaces de evaluar propuestas de emprendimiento, generando así innovaciones acordes al contexto tecnológico que se vive. Ustedes van a reflexionar y diferenciar las características de un emprendedor para aplicarlos en su vida profesional. ¿Ok? Bien, hoy día vamos a ver cómo es el ecosistema de innovación local, nacional e internacional y vamos a ver algunas evaluaciones de propuestas de emprendimiento. ¿Ok? Sí, sí, Elías, dime. Dice que no sabe en qué grupo está. A ver, Elías, ¿estás en el chat del salón? ¿Estás en el WhatsApp del salón? Elías, ya, ahí hemos enviado el enlace. Por favor, entra, que ahí tu compañero ha enviado el enlace del WhatsApp. Ahorita yo también lo voy a reenviar por el chat del aula para que tú puedas tenerlo. Entra, por favor, a ese WhatsApp, que ahí está la información que tú necesitas. ¿Está bien, Elías? Elías. Elías. Ok, ya. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es un ecosistema emprendedor? A ver, ¿cómo ustedes definen la palabra ecosistema? ¿Qué es un ecosistema y cómo funciona? A ver, cuéntenme para ustedes. Sí, ¿qué cosa es un ecosistema? Un conjunto de elementos que propician, digamos, alguna actividad, en este caso el emprendimiento, ¿no? Con todos los factores. Claro. Serán pues un conjunto de elementos que propician la vida de una empresa, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, un ecosistema emprendedor es aquel que busca desarrollar emprendimientos, ¿ya? Es una tarea compleja, la cual requiere de una fuerte y buena articulación y coordinación de varios actores, ¿no? Para que el desarrollo de emprendimientos se pueda llevar a cabo de forma exitosa, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber factores como demanda que son importantes para que un emprendimiento se desarrolle, pero por ejemplo pueden haber restricciones legales o tributarias. Entonces el ecosistema no está completo, ¿no? O pueden haber debilidades en la competencia, ¿no es cierto? Entonces hay una necesidad insatisfecha. No hay restricciones legales, pero hay restricciones de financiamiento. Entonces el ecosistema no está completo, ¿no es cierto?
Esta coordinación de actores con el objetivo de desarrollar emprendimiento en un país es lo que nosotros vamos a denominar como ecosistema emprendedor, ¿ok? Según el BID, se entiende por ecosistema emprendedor a una comunidad de negocios apoyada por un contexto público de leyes y prácticas de negocios, formada por una base de organizaciones y personas interactuantes, ¿no es cierto?, que producen y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros que resultan en empresas dinámicas. ¿Ok? Hablemos de un emprendimiento totalmente familiar, ¿ok? Que tiene que ver mucho con nuestras vidas, ¿sí? A ver, eh, los casados, ¿ya? O las casadas. Díganme, ¿el casarse podría hacer un paralelo al emprendimiento o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, los casados. ¿El matrimonio podría ser un emprendimiento o no? ¿O es un emprendimiento? Muy bien, Luis dice que sí, ¿ok? Muy bien, entonces. Sí, Carlos, a ver, cuéntanos. ¿El matrimonio podría ser un emprendimiento? Bueno, si nosotros hablamos del tema económico entre capitalismo y socialismo, pues el socialismo, el pensamiento es que más bien las familias es el núcleo del crecimiento económico, ¿no? De una mejora en la economía de un país. Entonces yo creo que el matrimonio Ya, es pero el no núcleo, es la teorices base, tanto pues. por ese lado. Ya, pero no lo teorices por ese lado. La respuesta más sencilla, el matrimonio, no la familia, el matrimonio. ¿Podría ser un emprendimiento o no lo es? Yo pienso que sí. Ya, perfecto. Entonces, para que el matrimonio, no la familia, para que el matrimonio se dé, ¿qué condiciones se deben de dar? Carlos, Luis, Elías, alguna señorita o señora que quiera participar, no se peleen, por favor. Que Debe estén de haber una acuerdo en qué, comunión. Lewis. Profesor, buenas noches. Sí, Pienso que debe estar de acuerdo en el modo de convivencia y que ambos deben aprender y amoldarse a lo que se viene, ¿no? Ya que son dos personas totalmente diferentes. ya, pero puntualicemos, pues, porque ahorita estamos hablando en general. Entonces, por ejemplo, si yo digo, amor, ¿sabes qué? Todavía no reunimos las condiciones para casarnos. Podría yo estar diciendo de que el ecosistema que debe de haber para que ella y yo nos casemos, todavía no se da, ¿no es cierto? Entonces, solo con estar de acuerdo en casarse, no podríamos decir que el matrimonio se va a dar. Por ejemplo, ambos deberían de aportar al matrimonio. Eso quiere decir que debe de haber una fuente financiera que garantice la continuidad del mismo. Tiene que haber amor, ¿no es cierto? Ambos tienen que estar asemejados en sus patrones de valores, cultura y costumbres, ¿no es cierto? O en todo caso, saber acoplarse a ellas, ¿no es cierto? O sea, debe de haber, entre comillas, un marco organizacional, si quieren, legal, ¿no es cierto? Podría ser también que pueden tener o que deberían de tener el apoyo de sus familias, es decir, algunos elementos externos que estén a favor. Entonces, por eso les digo, no se trata solo de decir, yo quiero tener una empresa y la voy a tener porque soy emprendedor. No, como que tampoco se trata de decir, yo me quiero casar y porque me quiero casar me voy a casar, sino que si nosotros buscamos viabilidad o perpetuidad de una unidad estratégica de negocio, o como su compañero le decía, ¿no? De una unidad que en el futuro va a ser una familia, debe de haber una serie de instituciones, actitudes y posibilidades que tienen que confluir
para que ese ecosistema permita la vida de una unidad estratégica de negocio o de un matrimonio, ¿ok? Para hablar de un ecosistema relacionado a un emprendimiento, a una empresa o una empresa, nosotros hablamos de básicamente 5 componentes, ¿ok? El primer componente son las políticas del gobierno, ¿no? Y el liderazgo que éste ejerce para desarrollar políticas que favorezcan o no ciertas actividades económicas. Luego estarán las finanzas, que son aquellas que van a determinar la existencia de futuros activos, ¿no? De estas futuras unidades estratégicas de negocio. Luego está el factor cultural, ¿no? Normas sociales, historias de éxito, valores, etcétera, ¿no? Soporte, que tiene que ver con infraestructura, profesionalización, ¿no? ONGs y obviamente capital humano, ¿no? Que esté relacionado con el desarrollo de competencias empresariales, ¿no? Relacionadas con el ser, con el hacer y con el conocer, ¿no? Y obviamente los mercados, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se da el proceso emprendedor? ¿Ya? Al principio lo que nosotros tenemos es un emprendedor potencial, ¿no es cierto? Eso quiere decir que es aquel que tiene intención emprendedora, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y qué cosa es la intención emprendedora? Es la capacidad que yo voy a tener que desarrollar para determinar que en el máximo de 3 años yo voy a tratar de solucionar un problema de necesidades en el mercado de forma innovadora. Es decir, que yo voy a no solo crear una solución, sino que a la larga la voy a implementar. ¿Ok? Entonces, ese es un emprendedor potencial. ¿Ok? Luego tenemos el emprendedor naciente. ¿Sí? Es aquel que tiene las iniciativas que tenía hace 2 o 3 años, pero que ya las pone en marcha, ¿sí? Y que obviamente no han pagado salarios o realizado operaciones económicas. O sea, está en el inicio de la puesta en marcha de su emprendimiento, ¿sí? Luego está el emprendedor nuevo, ¿sí? En donde ya existe una determinada operación, ya se generan ventas, se generan egresos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este periodo de vida va de 3 meses de inicio a 3 años y medio, ¿ok? Entonces, el emprendedor potencial dice, yo voy a tener una empresa en los próximos 3 años, pero todavía no la tiene. El emprendedor naciente es el que ya empieza a trabajar, pero en 3 meses se convierte en un emprendedor nuevo porque ya está generando tanto ingresos como costos y gastos, ¿sí? Y luego tenemos al emprendedor consolidado, ¿sí? El que ya tiene actividades operativas en el mercado por más de 3 años y medio y que han superado la fase emprendedora y forman parte empresarial. Entonces, yo les pregunto, en función a su experiencia profesional o laboral, ¿cuáles creen ustedes que son las causas que hacen que las empresas en estas etapas, o sea, antes de los 3 años y medio, desaparezcan? ¿Por qué desaparecen las empresas? Bueno, hay varias razones por las cuales desaparecen, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es cuando no han hecho un buen plan estratégico de negocios. Segundo es que a pesar de que lo tienen, no lo han ejecutado bien y esto es lo que muchos mencionan, ¿no? De que es un alto el porcentaje de que fracasan cuando no necesariamente por no tener un buen plan, sino porque no se ejecuta bien el plan, ¿no?
Otro asunto puede ser porque no se han enfocado bien en el mercado objetivo. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Muy bien, las que tú mencionas son correctas, ¿no? Claro, en algunos aspectos es la falta de conocimiento del mercado. En otros casos son la falta de profesionalización, ¿no? O el hecho de no calcular bien la inversión. Y al calcular mal la inversión, ¿qué sucede? Que se calcula mal el financiamiento, ¿no? Entonces, si tú no tienes el financiamiento adecuado, por ejemplo, en capital de trabajo, tu capacidad de respuesta a las demandas del mercado va a ser lenta. Y obviamente, cuando tu capacidad de respuesta a las demandas del mercado es lenta, esto da como consecuencia de que el mercado lo resienta, ¿no? Entonces, si tú metes la pata desde el punto de vista comercial, esos impactos no van a ser comerciales, sino a la larga van a ser financieros. ¿Por qué? Porque va a dejar de entrar plata. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay incubadoras y aceleradoras de los startups, ¿no? ¿Qué cosa es un startup? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué cosas son los startups? Bueno, son empresas que se podría decir que sí son innovadoras. Hay un producto, un servicio innovador donde necesitan un rápido crecimiento y otra de las características es de que se tienen que expandir y buscar pues financiamiento o un crowdfunding, o bueno, diferentes maneras de financiamiento, accionistas o inversores, pero el punto es de que Claro, tiene que ser algo rápido, ¿no? Por eso es que justo ahí dice, ¿no? Producto mínimo viable, o sea, ellos constantemente evitan mucho, fallan, si fallan tienen que fallar rápido, tienen que sacar un producto para que rápidamente puedan seguir creciendo. Las proyecciones son de crecimiento rápido, más o menos eso es una startup, ¿no? muy bien, claro. Son empresas, ¿sí? O emprendimientos que tienen un rápido crecimiento. Uno, por un lado, de el alto o las altas posibilidades de innovación, pero también tienen un alto crecimiento por la capacidad que tienen para usar tecnologías de punta, ¿no? Sobre todo para la comercialización, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a través de la idea y del desarrollo de producto mínimo viable, ¿no? Surge la innovación y al salir al mercado, ¿no? Van a tener un incremento tan rápido en sus ventas que en determinado momento, como tú lo dijiste, van a tener que necesitar, ¿no es cierto?, fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿no? Oye, cuidado que tengamos la mala suerte de que nos vaya bien. ¿Y por qué tener la mala suerte de que nos vaya bien? Porque justamente puede darse el caso de que este rápido crecimiento ha sido tan rápido, tan poco planificado, que después vamos a tener deficiencias productivas y comerciales, ¿no? Entonces, los startups son aquellos que utilizan nuevas tecnologías o tecnologías innovadoras o el uso innovador de una tecnología ya existente, pero para engranar la parte productiva y la parte de comercialización de una manera de que se mantenga el crecimiento acelerado de sus ventas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como ya decíamos, hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de un ecosistema emprendedor. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿sí? Desde la perspectiva del gobierno, tenemos eh, al liderazgo y al gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno, estamos hablando de las instituciones, ¿no? Ya puede ser gobiernos locales, gobiernos regionales, el gobierno nacional, en función a sus ministerios, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos tener al Ministerio de la Producción, por ejemplo, ¿no?
o el Ministerio de Trabajo, que de una u otra manera apoyan directamente el desarrollo del emprendedorismo, ¿no? Los CITES, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el liderazgo también, ¿no? O sea, necesita un líder que de una u otra manera apoye de forma sostenida y coherente al desarrollo del emprendimiento. No para que se diga que se hace, sino porque es necesario hacerlo, porque de esa manera se generan fuentes de trabajo, desarrollo, etcétera, ¿no? Obviamente también se busca la legitimidad social, ¿no? Y de una u otra manera, si es que no hay una política gubernamental que busque el desarrollo de la pequeña, micro y gran empresa, pues eh, sería también muy pretencioso dejarlo todo al sector privado, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a las finanzas, ¿sí? Y acá estamos hablando de fuentes de financiamiento para constituir activos, ¿no? Sí, Sí, doctor. Bueno, con respecto al tema de política, creo que es importante porque muchos negocios, dependiendo del rubro, dependiendo del nivel, porque a cierto nivel los empresarios conocen muy bien el tema político y saben dónde invertir. Por ejemplo, cuando se van a invertir en Andorra o cuando uno pone una empresa en Estados Unidos, tiene que estar viendo cuáles son los estados donde hay mayor libertad y se pagan menos impuestos. El Perú uno puede ver cómo va el crecimiento, el tema político o la izquierda que avanza o Foro de Sao Paulo. Entonces el tema político es importantísimo, ¿no? Pero ahí claro. sí quizá tengo alguna discrepancia porque ahorita si nosotros analizamos los tigres asiáticos y los leones africanos, estos países donde había comunismo, 25 años de comunismo, hay una página o un instituto que es muy conocido, que es de Cato, la página es de Cato.org, o sea, THE, Cato.org, donde ahí habla el crecimiento de cómo estos países que con 25 años de socialismo comunismo salieron del socialismo comunismo y giraron al capitalismo justamente por la menor intervención del Estado. O sea, comenzaron a salir partidos políticos de derecha, que esa fue la clave. Polonia, por ejemplo, se daban cuenta que las marchas no funcionaban. Entonces comenzaron a formar partidos políticos de derecha, derogaron muchas leyes malas, minimizaron, o sea, redujeron las funciones del Estado y el crecimiento económico se disparó. Entonces la parte política es importantísima. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando nosotros hablamos de intervención del Estado, no estamos hablando de intervención del Estado desde el punto de vista de que el Estado es el responsable de desarrollar empresas, ¿no? Acá de lo que estamos hablando es de cómo el Estado puede fomentar mediante el desarrollo de leyes o programas, ¿no? O planes para que obviamente se empiece a generar inversión desde el punto de vista privado y en todos los tamaños, ¿ah? Ojo, desde el sector micro, pequeño o mediano, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de la Producción, por ejemplo, saca programas de desarrollo de habilidades empresariales, por ejemplo, productores textiles, artesanos, etcétera. Los capacita, les obliga, si es que obviamente quieren, a que formulen un plan de negocio y les dan capital semilla, ¿no es cierto? Muchas veces de forma gratuita y en casi la mayoría de los casos, reembolsable, ¿no? Pero ¿para qué? Para que a partir de ese desarrollo, con ese capital semilla, se empiece a generar inversión privada y capitalización de utilidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del Estado o del gobierno, ¿no? Estamos hablando de un ente que va a facilitar con leyes, ¿no? El desarrollo de las mismas, ¿no es cierto? No estamos hablando de que obviamente son los únicos responsables, ¿no es cierto? Ahora, en el tema de derechas o de izquierdas, bueno, ahí depende, ¿no? Nosotros lamentablemente vivimos en un país
en donde ni las derechas ni las izquierdas han sido capaces de implementar planes con enfoques o modelos completos, ¿no? Todo ha sido a medias, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan de derecha o qué tan de izquierdas somos como país, ¿no? O hemos sido, o vamos a ser, ¿no? Bien, luego está la cultura, y esto es muy importante, ¿no? Dentro del desarrollo de nuestra cultura como país, como región, como localidad, ¿a qué elementos, valores o costumbres nos aferramos? ¿No es cierto? Y cómo estos de ahí forman algunas normas o costumbres que se generalizan en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si todos nosotros, cuando vamos manejando nuestro automóvil, cometemos una infracción de cualquier tipo y nos ponen la papeleta, algunos de nosotros, calladitos, pagaremos la papeleta y otros, ¿qué haremos? Probablemente nos vayamos donde el policía y le digamos, oye, ¿cómo es? ¿No es cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, decimos, ¿no? Decimos, oye, qué tonto, ¿por qué no le diste plata al policía? ¿No? Qué sonso, ¿por qué pagaste la papeleta? Y el resto está de acuerdo, entonces estamos llegando a la conclusión de que la corrupción, por ejemplo, es un valor que está arraigado en nuestra cultura. ¿Me dejo entender? Y ese valor llamado corrupción va a afectar o promover las iniciativas de emprendimiento. ¿Estamos claros? ¿Me escuchan? Sí, profesor, es exacto lo que usted dice. ¿No? Entonces, hay que ver cuáles son los elementos que estamos... Sí, Sí, en este punto, yo quería un poco complementar. Claro, es un tema cultural, ¿no? Como se dice, los valores que están rodando en nuestra cultura, no solo en Perú, en Latinoamérica, ¿no? Porque yo el otro día estaba analizando este tema y eh, es parte, ¿no? Es como cuando preguntan en psicología si alguna vez no has hecho tal cosa, ¿no? Yo diría si difícil encontrar a alguien que alguna vez no, por lo menos sea beneficiado de una persona que trabaja en tal o cual lugar, ¿no? O alguien que no ha respetado, de repente no es solo que es de infracción, ¿no? Sino, por ejemplo, los límites de velocidad que tenemos en alguna carretera, ¿no? Entonces, yo creo que es parte un poco de nuestra cultura, ¿no? De a veces buscar lo que nos beneficia, ¿no? Y seguramente muchas veces ya se escapará a temas éticos, ¿no? Pero yo creo que todas las personas, al menos en Perú, lo hacen de alguna otra manera, en menor intensidad de repente, pero parte de la cultura, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo se va formando este ambiente que fomente o no el desarrollo empresarial, ¿no? El ecosistema empresarial, ¿no? De repente, en nuestro ecosistema podríamos decir que si es que somos corruptos, ¿no es cierto? Mayores posibilidades de emprender tenemos. Imagínense si ese fuese el caso, ¿no? No sé si ese es el caso, no quiero entrar a debatir eso, pero imagínense hasta qué punto podríamos llegar para entender que una interpretación del medio cultural en el cual se va a desarrollar nuestra empresa puede estar bombardeada por valores que son negativos, ¿no? ¿Sí? Yendira, ¿usted qué opina? Profesor, opino de que definitivamente el hecho de los valores, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, justo, incluso que el presidente Castillo va al foro extranjero, se menciona que en Perú hay corruptos hasta para exportar. Creo que en cierta forma muchos de los empresarios extranjeros
van tomando esa idea, ¿no? Entonces, yo al menos sé por una fuente principal chilena, por ejemplo, que quiso hacer aquí una empresa y me comentaba que entre empresarios en Chile se pasaban la voz de que todo es, por ejemplo, por debajo de la mesa, desde el Congreso, desde las municipalidades, ¿no? O sea, como que en cierta forma creo que nos estamos ganando una mala imagen. No quiero decir esto de manera general o al 100%, pero sí también confío de que deben haber muy buenas empresas que en cierta forma trabajan con la parte ética. Incluso hay ISOs que consideran el tema de la trazabilidad, de la no corrupción. Entonces, creo que como futuros profesionales en el rubro de la empresa, o a lo mejor aquí ya lo hay, creo que debemos en cierta forma ser una nueva generación de que pueda cambiar, ¿no? Esa imagen que tal vez nos han heredado los ancestros. Eso es lo que podría mencionar, profesor. Interesante, y es parte del análisis del ecosistema, ¿no? Me dejo entender, o sea, a ese punto quiero llegar, ¿no? Cuando uno analiza el ecosistema, no solo puede analizar el ecosistema desde la perspectiva de que exista demanda, ¿no? Sino que hay otros elementos. O sea, aparte de mercado, estamos hablando de política, finanzas y cultura, ¿no? Ahora, el soporte, ¿no? Hay infraestructura que favorezca el desarrollo de nuestro emprendimiento para exportar, para extraer, para producir, para transportar, ¿no? ¿Sí? Hay asesoría empresarial, ya sea privada o pública, que nos permita desarrollar o mejorar nuestro emprendimiento desde el punto de vista del capital humano, ¿no? La calidad de la materia prima, la calidad de profesionales, ¿no? La calidad de académicos nos puede permitir tener un ecosistema favorable, porque ustedes saben que todas las unidades estratégicas de negocio, ¿qué necesitan? Necesitan capital humano, ¿no? Entonces, si por ejemplo el capital humano es profesional, pero con un bajo nivel cognitivo o con un bajo nivel operativo, ¿no? Entonces no estaríamos con un ecosistema favorable, ¿no? Y por último, estamos hablando del mercado, ¿no? El mercado de consumo final, el mercado de consumo intermedio, ¿no? Cómo es el nivel de necesidades de los mercados, ¿no? Estamos hablando de mercados con necesidades rudimentarias, o estamos hablando de mercados con necesidades más complejas, ¿no? Y cómo es esta velocidad, ¿no? de demanda en cantidad, en calidad, en tiempo, ¿no? Porque no nos olvidemos de que el mercado es quien determina la calidad de los productos y servicios, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando del consumidor, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de ecosistemas de emprendimiento social y vamos a hablar de la región norte del Perú, ¿ok? Entonces, miren, por su historia y una posición particular dentro del continente sudamericano, el norte del Perú ha desarrollado un ecosistema de emprendimiento que lo convierte, después de Lima, en el mercado más dinámico y por lo tanto más desarrollado del país. ¿Ok? Luego de Lima, ¿sí? Donde se concentran la mayoría de los mercados de bienes y servicios, de trabajo, de capitales y financieros, y donde vive aproximadamente 1 de cada 3 peruanos, la llamada macrorregión norte es la segunda más poblada y concentra aproximadamente el 30% del PBI de nuestro país. ¿Ok? En un territorio amplio que ocupan los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín y Amazonas, la población está, no obstante, concentrada principalmente en la costa y en los centros urbanos en general. Existe una influencia económica, política y cultural de ciudades como Chiclayo y Trujillo, y en menor medida Piura, Chimbote y Cajamarca.
Un dato a resaltar es que salvo Cajamarca y Amazonas, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Ah, ya. Sí, no, es que sale acá en mi pantalla que se ha perdido conexión de la red. Ya. Entonces, decíamos, ¿sí? Que salvo Cajamarca y Amazonas, esta región, la región norte del país, tiene índices de desarrollo humano altos y muy altos. ¿Soy yo? Ah, ¿Me escuchan, chicos? ahora sí, profesor. Ahora sí. Gracias. Ya, entonces hablábamos de que la región norte, ¿sí? Con una costa rica en tierras agrícolas irrigadas por una serie de ríos que vienen de la cordillera central, ha basado su economía en la agroexportación, ¿sí? Turismo, gastronomía e historia. Pero una región no solo son sus paisajes. El motor principal del norte es su gente. Además de la amabilidad y el buen trato, en el norte destacan también las ganas de salir adelante y de emprender. Esto se debe en buena parte a la oferta de educación superior desarrollada en los últimos años. ¿Sí? La Universidad de Piura es un hub fuerte de emprendimiento y tiene una larga trayectoria, pero no es la única que influye en el desarrollo del emprendimiento, ¿no? Piura no es el foco principal del emprendimiento. Dicho título se lo lleva la ciudad de Trujillo, donde organizaciones como Asociación Patás, Poderosa, CUNAN y el CREAS, La Libertad, convergen para impulsar el emprendimiento social en el norte del Perú. De una u otra manera, esta ciudad jala a emprendedores de la región, de regiones al sur, como Ancash, y del norte, como Chiclayo y Pacasmayo, que ven a la ciudad como un foco de desarrollo. ¿Ok? O sea, estamos hablando de la ciudad de Trujillo. Entonces, veamos algunos emprendimientos que surgen a raíz del ecosistema que acabamos de describir, ¿no? Pixet Piura es una empresa de creación y desarrollo de tecnologías inclusivas orientadas a la generación de prótesis accesibles para personas con discapacidad. Analiza la realidad de las personas buscando utilizar la tecnología para generar productos más accesibles, generando así nuevas herramientas y oportunidades. Quilla Perú, de Chiclayo, es un voluntariado especializado en temas de igualdad de género y prevención de la violencia que busca fortalecer la participación ciudadana y contribuir con la formación de jóvenes como agentes de cambio para el desarrollo de proyectos sociales. Donando Sonrisas en Trujillo es un emprendimiento que promueve el voluntariado juvenil ante iniciativas que fomentan la educación, la inclusión social y la participación ciudadana de potenciales agentes de cambio locales. Algua, en Lambayeque, es una empresa social que capacita en temas de liderazgo y emprendimiento a mujeres de todas las edades, dotándolas de conocimientos tecnológicos para crear productos innovadores y construir una nueva visión de vida. ¿Ok? Runacay en Lambayeque forma agentes de impacto social que intervengan sobre diversos escenarios, tales como hospitales, comunidades, cárceles, teatros, y que fomenten la identidad cultural lambayecana a través del rescate de sus lenguas originarias como el quechua y el muchic. ¿Sí?
Runa Foto, en Trujillo, busca educar a jóvenes a través de la fotografía periodística, reuniendo a estudiantes de bajos recursos de las principales universidades del país, a quienes se les enseña la fotografía como una forma artística y un recurso para salir adelante. ¿Ok? Biovida, en Cajamarca, busca incrementar los ingresos en el sector rural de Cajamarca a través de la coparticipación de agronegocios inclusivos, a través de alianzas con pequeños productores con quienes desarrolla la producción de cultivos de alta rentabilidad. La empresa ofrece semillas, insecticidas y maquinarias, mientras que los agricultores actúan de mano de obra en sus propios campos. El producto de la venta se reparte en partes iguales entre ambos. Entonces, lo que estamos hablando es de que el ecosistema para un emprendimiento puede ser favorable tanto para emprendimientos sociales como para emprendimientos de corte privado que busquen la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 5 razones que hacen que el norte peruano sea un lugar especial? Primero, la riqueza arqueológica, ¿no? Chan Chan, el Señor de Zipán y las Huacas del Sol y de la Luna, ¿sí? La historia del norte es uno de los atractivos que más fomentan el turismo año tras año. Algunos de los lugares más visitados son Chan Chan, la Huaca del Sol y de la Luna, que están en Trujillo, los Baños del Inca y las Ventanillas de Otusco, que están en Cajamarca, el Museo de las Tumbas Reales de Zipán, que están en Lambayeque. Un conjunto de culturas antiguas que se han conservado con los años en la arqueología norteña. Esta historia que guarda convierte al norte en un lugar mágico ideal para reencontrarnos con la naturaleza y conocer un poco más de nuestros antepasados. Acá de qué factor del ecosistema para los emprendedores estamos hablando. ¿De qué factor estamos hablando? El factor cultural, profesor. Perfecto, muy bien, Gregorio. ¿Sí? Las playas perfectas de Punta Sal hasta Máncora. Si hay algo que distingue al norte, ¿sí? Son sus playas. Las tradicionales como Huanchaco y Pimentel son atractivos turísticos infaltables. Máncora, Colán y Vichayito, en Piura y Punta Sal en Tumbes, también son algunos de los destinos preferidos por los viajeros, sobre todo a fin de año o en festividades especiales. De hecho, según el Mincetur, en fiestas patrias, ciudades como La Libertad y Lambayeque aumentan 10% en su crecimiento respecto a un año anterior. Si pensamos en tomar vacaciones y en relajarnos, el norte ofrece un paisaje relajante, único, acompañado de la brisa del mar, que es otra razón para amar esto, ¿no? La cultura viva, ¿no? Marinera y tondero. Si hablamos de danzas representativas del Perú, la marinera y el tondero son algunas de las más conocidas a nivel mundial, ¿no es cierto? La marinera resalta ante los ojos del mundo, ya que expresa nuestra cultura viva y goza del reconocimiento internacional, ¿no? Por el concurso mundial de marinera, ¿no? Que se celebra en el Coliseo Gran Chimú, ¿ok? En Trujillo. La comida, ¿no? El Perú se distingue por su deliciosa variedad culinaria y gran parte de este mérito se da gracias a la diversidad culinaria del norte, ¿no? Ejemplo de ello es el seco de Chabelo, ¿no es cierto? El famoso cabrito norteño, el arroz con pato, la causa ferreñafana, ¿no es cierto? Ya me dio hambre ya. Además, los puertos de pesca artesanal, ¿no? En Paita, Parachique, etcétera, ¿no? La gastronomía, entonces, también es un principal motor en la economía norteña, ¿no? Y los negocios de restaurantes también son parte fundamental de la expansión del turismo en la zona, ¿no es cierto? El empuje y la preparación constante, ¿no? La educación, ¿sí? Se sabe que un lugar se hace por su gente y el norte no es la excepción.
Además de la amabilidad y el buen trato, el norteño destaca por sus ganas de salir adelante y emprender, ¿no? De hecho, según Startup Perú, los emprendedores más beneficiados de su programa en provincia están en Arequipa, Piura y Trujillo, ¿no? Las industrias norteñas en el turismo cada vez crecen más y esto se debe en gran parte a que sus ciudadanos están cada vez mejor preparados gracias a la expansión educativa, ¿no? El norte cuenta con una mejor oferta de educación superior. Así, los profesionales egresados aportan al desarrollo de la región, ¿no? ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo indica el director de Marketing y Comunicaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que la comunidad innovadora peruana crezca? ¿Sí? Para Dani Larson, en el Perú, aún hace falta que los actores del ecosistema comprendan que los valores son la base para construir una comunidad exitosa. ¿Sí? Tenemos que dar sin esperar algo a cambio y tener convicción de que el apoyo que brindemos a cada actor de la comunidad, como emprendedores, mentores, corporaciones, inversionistas ángeles, entre otros, también nos va a beneficiar. O sea, es una situación de ganar-ganar, ¿no es cierto? Gonzalo Villarán explica que el factor clave que determinó el Estado para acrecentar al sector innovador es el apoyo del gobierno peruano, ¿sí?, que da desde el Ministerio de la Producción, ¿sí?, que lanzan programas para favorecer startups y aceleradoras, ¿no?, que obviamente van a contribuir al desarrollo y al crecimiento de los startups que identifiquen, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los errores más comunes? ¿Sí? La principal es asumir que todo está resuelto a causa de tener una buena idea, ¿no? Algunos emprendedores, incluyéndolos a ustedes y obviamente yo, piensan que el tener la idea o la gran idea ya es la base para desarrollar una empresa o para generar el autoempleo y etcétera, ¿no? Entonces, otro error, ¿sí?, es que los emprendedores piensan que todas las startups están compitiendo, ¿no? Y en realidad lo que se tiene que hacer es una suerte de trabajo colaborativo. Los emprendedores tienen que entender que no se trata de una competencia, sino un espacio en donde se deben de apoyar. ¿Por qué? Porque mientras yo desarrolle más un ecosistema, las posibilidades de crecimiento para las empresas que viven de la interacción de los factores de ese ecosistema, pues va a ser mayor, ¿no? La perpetuidad en el tiempo va a ser mayor, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos colaborar al desarrollo de un ecosistema sostenido? Primero, desde la perspectiva de la innovación, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, tiene que haber un ecosistema innovador, ¿ya? Y cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? De la capacidad de tangibilizar la creatividad, ¿ok? Otro elemento fundamental es que existan inversionistas, ¿no es cierto? Entonces, como hablábamos hace un momento con su compañero, ¿no? Su compañero decía, bueno, tenemos que cambiar las políticas para que estas políticas puedan desarrollar inversión. Exacto, ¿no? Entonces, el uso social de la inversión, ¿no es cierto?, es fundamental para que un ecosistema se desarrolle. Si no hay inversión, entonces no puede haber crecimiento, ¿no es cierto? Entonces hay que desarrollar una cultura propia para innovar, ¿no es cierto? ¿Sí? Por decir, oye, para invertir en el turismo, ¿en qué negocios podríamos invertir? Podríamos trabajar la artesanía, podríamos trabajar las agencias de turismo, podríamos trabajar el tema de la hotelería o qué sé yo, podríamos trabajar el tema de la gastronomía, etcétera.
pero tienen que haber inversión, ¿no es cierto? Pero para que haya inversión, el ecosistema obviamente tiene que favorecerla, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos visto esto, ¿no? Tienen que haber políticas, tienen que haber finanzas, tiene que haber cultura, servicios de apoyo, capital humano y mercados, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿cómo pasamos de políticas? ¿Cómo trascendemos para el desarrollo del ecosistema? El dominio político se va a convertir en legislaciones que favorezcan, ¿no? Como decía su compañero, y que existan líderes que las puedan ejecutar. Desde el punto de vista de las finanzas, estamos hablando de actores financieros, ¿no es cierto? ¿Sí? Capitalistas, banqueros, administradoras de leasing, prestamistas, no bancarios inclusive, ¿no? Etcétera. Desde el punto de vista cultural, este dominio cultural, ¿cómo se va a desarrollar en una acción? En actores que impacten en las culturas, ¿no es cierto? ¿Sí? Íconos de la cultura, blogueros, ¿no es cierto? Medios de comunicación, líderes de opinión, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de servicios de apoyo, estamos hablando del desarrollo de qué acciones, de organizaciones de apoyo y organizaciones o organizadores de eventos, ¿no? Desde el factor del capital humano, ¿no? Desde el dominio del capital humano, estamos hablando de educadores y de desarrolladores de capital humano, entendiendo capital humano como el ser, el hacer y el conocer, es decir, que se desarrollen competencias, ¿no es cierto? Y habilidades, ¿no? Habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? ¿Tienen claro el concepto de habilidades blandas y habilidades duras, chicos? ¿Alguien me puede decir de qué se trata esto? Sí, Dime, Luis. habilidades duras son todas aquellas habilidades referidas a la parte técnica, cualquier destreza que podamos tener para hacer nuestra actividad, ¿no? Justamente, Perfecto. Relacionadas con el hacer, ¿no es cierto? Relacionadas con el hacer. Muy y bien. las ¿Y las blandas habilidades blandas? relacionadas con nuestra forma de relacionarnos con otras personas, ¿no? Con la actitud, la comunicación, trabajo en equipo, el liderazgo. Perfecto. O sea, relacionadas con el ser, ¿no es cierto? Por eso hablamos de que el capital humano debe de ser competente. Ser, hacer y conocer. ¿Ok? ¿Sí? Y desde el lado del mercado, estamos hablando de la acción de las corporaciones, ¿sí? Que obviamente trabajen con ejecutivos de empresas en desarrollo, ejecutivos de empresas en formación, ejecutivos de empresas ya cimentadas, agencias de exportación, canales de distribución y obviamente los propios ejecutivos corporativos, ¿no es cierto? Entonces, podríamos ver algunos conceptos relacionados con esto, ¿no? Un startup está relacionado con la puesta en marcha, ¿sí? Que son negocios nuevos e ideas que se transforman en valor tangible a través de un modelo de negocio, ¿ya? Ojo con ese término, ¿no? Modelo de negocio, ¿ok? El bootstrapping, ¿no? Empezar con pocos recursos. Son emprendimientos que empiezan con poco capital, pero que cuentan con los recursos tangibles e intangibles del emprendedor o un grupo de emprendedores, ¿no? El spin-off es un derivado, ¿sí? Es decir, son negocios que surgen dentro de instituciones o compañías existentes y que al pasar el tiempo se vuelven independientes, ¿no? El networking son acciones realizadas con el fin de ampliar los contactos con que cuenta una empresa o persona, ¿no? Elevator pitch, ¿sí? O sea, el discurso breve en el ascensor, hace referencia a la presentación de una empresa, idea o iniciativa tan rápida y concisa
que pueda captar la atención de un inversionista o cliente en el menor tiempo posible, ¿no? El crowdfunding, ¿no? O sea, la financiación colectiva, es un mecanismo de financiación en el que un oferente presenta un proyecto y ofrece una serie de recompensas a aquellas personas que dedican a hacer aportes en dinero para financiarlo. Y los stakeholders, que son los grupos de interés, son personas o empresas que directa o indirectamente se ven afectadas por las acciones de otra empresa u organización. Entonces, nosotros vemos aquí que a raíz de la interacción de, de los agentes del ecosistema, se pueden empezar a dar diferentes posturas dentro del emprendimiento, ¿no? Los startups, el elevator pitch, los networking, el spin-off, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos una propuesta de emprendimiento? ¿No es cierto? En principio, una propuesta de emprendimiento se deriva de lo que nosotros conocemos como una idea de negocio, ¿sí? La idea de negocio es básicamente una descripción corta y precisa de la operación básica de un negocio previsto, pero ojo, que soluciona un problema de necesidades, ¿sí? Antes de comenzar un negocio, la idea debe de ser clara, ¿sí? Y obviamente debe de responder a algunas preguntas. Una idea de negocio, ¿qué necesidad satisface? Una idea de negocio, ¿qué producto o servicio lo presenta como propuesta de valor? Una idea de negocio, ¿a quién se dirige? ¿A quién le soluciona el problema? O sea, ¿a quién va a vender ese producto o servicio? ¿Sí? ¿Cómo lo va a vender? Es decir, ¿cómo lo va a llevar hacia las manos del cliente? ¿Y cuál es su impacto en la sociedad y en el medio ambiente? Si una idea de negocio no responde estas 5 preguntas, entonces estamos hablando de que la idea de negocio no es clara. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, Sí, chicos? Gracias, Luis. Entonces, cuando hablamos de las necesidades que debe de resolver, estamos hablando de que puede resolver necesidades fisiológicas o necesidades de seguridad, necesidades sociales y de autoestima o necesidades de autorrealización. Los individuos tienen estas jerarquías de necesidades y obviamente van a comprar productos o servicios para solucionar esos problemas de necesidades. ¿Ok? ¿Sí? Cuando hablamos de producto, estamos hablando de qué producto satisface la necesidad. ¿Será un bien? ¿Será un servicio? ¿Es un tangible o es un intangible? ¿Sí? ¿Los clientes están dispuestos a pagar por este producto? ¿Sí? ¿El producto se empareja a las habilidades productivas o comerciales que nosotros podríamos tener? ¿No? Cuando hablamos de a quién vamos a vender, o sea, quién es el que está dispuesto a comprar y en qué cantidades, ¿no? Entonces, acá es importante determinar cuál es el segmento objetivo al cual nosotros nos vamos a dirigir, ¿no? Pueden ser amas de casa, cocineros, qué sé yo, ¿no? Etcétera. Si hablamos de un producto como vegetales orgánicos, podríamos tener tres posibles consumidores, ¿no? ¿Cómo vender? ¿De forma directa o de forma indirecta? ¿Sí? O sea, de ustedes hacia los clientes o de ustedes a los intermediarios, que son los distribuidores, y los distribuidores van a entregar el producto a los clientes. ¿Cómo van a ser los canales de comercialización, ¿no? ¿Qué impacto va a tener el negocio en el medio ambiente? ¿Sí? ¿Tiene impactos positivos? Si tiene impactos negativos, ¿cómo vamos a minimizar o revertir estos impactos? ¿Sí? Y en el entorno social y natural, ¿sí? ¿Se pueden suministrar los recursos necesarios? ¿Cómo mejorar para que apoyen
a nuestro negocio, ¿no? Y obviamente, cada una de las ideas, si es que tenemos una cartera de ideas, podría ser evaluado desde la perspectiva del FODA, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar el método FODA para decidir la idea de negocio que yo podría implementar, porque me va a ayudar a enfocarnos en las posibles áreas problemáticas y las ventajas potenciales de cada una de nuestras ideas, ¿no? ¿Qué fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas tienen nuestras ideas? ¿Ok? Sabemos que las fortalezas y las debilidades son aspectos externos. Y sabemos que las oportunidades y las amenazas son factores externos, ¿no? La fortaleza y la debilidad se utilizan o se superan porque son factores internos. Y las oportunidades se aprovechan y las amenazas se evitan porque son factores externos y nosotros no los controlamos. ¿Ok? Entonces ahí tienen, ¿no? Fortalezas y debilidades, ¿no? Son nuestras propias competencias, ¿no es cierto? Saber producir, saber vender, tener tecnología, tener profesionalización, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y las oportunidades y las amenazas se dan en el entorno. Entonces, las fortalezas y las oportunidades estarán dentro del plano de las ventajas o de lo que favorece al emprendimiento dentro de un determinado ecosistema. Y las desventajas son las debilidades y amenazas, que de una u otra manera nos ponen en una situación de preocupación frente a las posibilidades de desarrollarnos en un determinado ecosistema. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, o comentario? Entonces, ¿qué cosa es un ecosistema empresarial? ¿Quién me lo puede definir? Fiorella, ¿estás? Elías, ¿estás? Roosevelt, Sí, sí, presente, ingeniero. Elías, ya, a ver, ¿qué cosa es para ti un ecosistema empresarial? Creo que todos ya se durmieron ya. Brandon, ¿estás? Sí, Víctor. Ingeniero, Bueno, yo ¿me escucha? entiendo que Sigue, ¿Perdón? sigue, Víctor. Hola. Sí te escucho. Yo entiendo que un ecosistema es de empresas que mantienen un mismo interés, ¿no? Y conviven. Puede ser que ellos tengan diferentes tipos de rubro, pero entre ellos convergen. Pueden trabajar aleatoriamente temas en los que ellos produzcan distintas cosas, pero están enlazándose de alguna manera, ¿no? Ok. A ver, si nosotros hablamos de la pandemia que ha pasado hace algunos meses atrás y que ha durado casi 2 años, ¿la pandemia ha favorecido o ha perjudicado el desarrollo de ecosistemas empresariales? ¿Qué opinión me pueden dar con eso? Carlos, ¿estás por ahí? Sí, profesor. A ver, cuéntame, ¿qué opinas respecto al rol que ha cumplido la pandemia? ¿Ha favorecido o ha perjudicado el desarrollo de ecosistemas? ¿O Bueno, ambos? yo creo que ambos, y también justo en el tema tecnológico se ha crecido bastante y muchas empresas se vieron obligadas a echar mano de la tecnología, ¿no?
Ajá. Justo estaba viendo un reporte de las empresas que más han crecido y justamente, bueno, no es novedad, son las empresas tecnológicas. Han crecido y han crecido de manera exponencial, muy considerable. Así es, claro. Porque la pandemia de una u otra manera ha forzado que, por ejemplo, en la actividad de la comercialización de productos y servicios se haya tenido que innovar. Entonces, si no tenemos la posibilidad de utilizar infraestructura o de financiarla, definitivamente nuestro ecosistema nos va a perjudicar, pero si es lo contrario, va a favorecer. Ahora, si por ejemplo nosotros hablamos de ecosistemas, de empresas que estén relacionadas con la salud, la pandemia como tal ha sido un factor que para ellos ha sido una oportunidad y han crecido, como que para otros, por ejemplo, para el sector turismo, ha sido perjudicial, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra opinión o pregunta? Muy bien, entonces lo dejamos ahí. Y por favor, ya saben las indicaciones de su producto académico número 1 y tienen hasta el día 30 para hacer su presentación grupal. ¿Ok? Muy bien, buenas noches. Maestro, una consulta. Hay una autoevaluación en el aula para desarrollarlo. ¿Eso también Sí, cuenta como va a contar eso eso cuenta también? para los que la contesten, cuenta como puntos a favor. Ah, ya, maestro. ¿Sí? ¿Ok? Ingeniero, Yendira, disculpe, no lo se va a escuché muy activar bien. 2 días antes. Sí, Brandon, dime. No lo escuché muy bien, ingeniero, disculpe. ¿Qué Dijo cosa no para me 2 puntos escuchaste? sobre qué. Ah, ya, no, hay una autoevaluación. La autoevaluación ustedes la quieren, si desean, la resuelven. Esto va a servir para que ustedes tengan puntos adicionales. Ah, ok, gracias, ingeniero. Profesor, disculpe, ¿nos podría compartir el material hoy día? Está en el aula virtual. Ah, genial. Sí. De todas maneras, se los paso por el chat del WhatsApp también, ¿ok? Gracias. Listo. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Un bonito fin de semana. De igual manera, pórtense mal. Profesor, disculpe, Sí, Víctor. mi compañera está pidiendo, por favor, Sí, activar el ya le PA1. ¿Ya contesté podemos, que para eso poder se va a subirlo de una vez? activar 2 días antes. Ah, ok. Para responder el foro tenemos hasta el 30, ¿verdad, profesor? El producto académico número 1 es un foro que debe de ser respondido de forma grupal.